Como lo dijimos al comienzo, vamos a hablar de este escándalo cripto que está en boca de todos, de este retweet, algunos dicen buscado por parte del presidente, aquellos que lo consideran un estafador, de buenas a primeras, otros dicen no, fue un error. Bueno, queremos saber cómo va a impactar y cómo está impactando ya, porque hoy impactó justamente las acciones argentinas. Eh, ¿Cómo va a impactar esto del escándalo cripto y otros errores que viene teniendo el gobierno, Javier Milei particularmente, si esto va a hacer mella en la imagen del gobierno y por ende, bueno, puede influir en la economía? Vamos a hablar con un analista económico y especialista de mercados, también me refiero a Santiago Tamus, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Santiago? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos como siempre. Eh, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que entienden desde el análisis económico sobre esto relacionado a la cripto, ¿no? A las criptomonedas, a este escándalo. Lo que pasó, supongo que lo habrás escuchado de varias fuentes, fue un movimiento coordinado. Se lanzó la criptomoneda, que realmente es un token, es una variante de criptomonedas, creada bajo la plataforma de Solana y simultáneamente, en el momento cero, se dispararon órdenes de compra que elevaron el precio en forma más que normal. Estamos hablando de inversiones de uno que se llevaron 5 o 6 millones de dólares. Y bueno, eso generó, no sé si fue pánico del Ujú. lado presidencial, pero era donde baja lo que fue el apoyo al proyecto. Y bueno, y esto es lo que vimos durante el fin de semana. Lo interesante es el impacto sobre los mercados. Hoy no había bolsa en Estados Unidos, era Ujú. el Día de los Presidentes, Ujú. pero el mercado argentino, el Merval, que reúne a las empresas de mayor liquidez, bajó el 5,5%. Hubo acciones que bajaron menos, acciones que bajaron más, pero el Merval tuvo esa caída del 5,58 para ser más precisos. Ujú. El riesgo país no se movió por el simple hecho de que hoy no había mercado en Estados Unidos y la empresa JP Morgan lo mide sobre bonos que operan en el mercado norteamericano. O sea, se mantuvo en 675 puntos. Mañana veremos la repercusión en el mercado norteamericano. No sé si será esta toda la repercusión o la pérdida de confianza. No, uno diría la pérdida de confianza en la economía argentina, yo creo que puede estar más vinculado con la capacidad de gestión. Ujú. Se, Ujú. Milei consiguió mucha confianza en que se iban a realizar muchas transformaciones estructurales. Y creo que la desconfianza está respecto a la verdadera posibilidad de mantener un apoyo político interno e incluso internacional para seguir avanzando en ese camino. Eh, tantas preguntas para hacer. Pero bueno, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, en el medio de la polémica por este escándalo cripto, tuiteó una frase de Javier Milei que traducida dice esto: si imprimir dinero acabará con la pobreza, imprimir diplomas acabaría con la estupidez. Esto lo sorprendió a muchos. Eh, que te siga bancando Estados Unidos en un momento donde la Argentina necesita de varios países, pero principalmente de Estados Unidos, porque nos va a ayudar teóricamente a que nos preste el FMI nuevamente, nos dé pedal para seguir existiendo. Tiene un significado especial y significa de alguna forma que en el mundo siguen creciendo en mi ley. Trump hizo exactamente lo mismo, algo muy parecido hace, si no me falla, un poquito más de un mes atrás. Uh-huh. Y uno puede ingresar hoy en Binance y encontrarse con el token Trump, cotiza, tiene un precio, todo. O sea que hasta en Estados Unidos se habla de que Milley está replicando las acciones de Trump. Si Trump dice voy al baño, Milley va atrás al baño. Eso es más o menos lo que uno ha escuchado que decían analistas norteamericanos. Bueno, sacó su token, está el token de Milania, bueno, acá estaba preparado, está el token de Yuyito. El tema es si un presidente debe realizar eso, dado que el presidente es quien con sus decisiones no solo se embarca a él y llegando a las consecuencias de las mismas, sino que nos coloca a nosotros también en la posición de sufrir las consecuencias. Imagínate la cantidad de gente que hoy perdió un 5% de su patrimonio simplemente porque se produjo este escándalo cripto un viernes a la noche, Día de los Enamorados, que hubiese salido con Yuyito y no hacía todas estas macanas. No, pero además, o sea,
así lo haya hecho, digamos, por error, éticamente no está bien hacer esto, digamos, ¿no? Sí, soy economista, me dedico a las finanzas, no soy abogado, pero entiendo que hay una ley de ética pública que impide que el primer mandatario apoye un emprendimiento privado, aunque él no tenga ningún vínculo con él de manera pecuniaria. Ujú, Pero bueno, para eso está el Congreso, si se realiza una investigación, ujú, pero creo que lo argentino no es lo difícil en términos legales. El problema es que acá ya hay una denuncia. En Estados Unidos se da lugar al Buró de Investigaciones y por eso también el contacto norteamericano, este muchacho que obviamente no recuerdo el nombre en este momento, pero que es quien es el gestor en parte de todo este proyecto, ya pasó 2 videos en donde muestra un vínculo directo con el presidente o el equipo del presidente. Uno hasta decía que no estaba cómodo con trasladar después dinero a las personas vinculadas al presidente. ujú. Ahí está el problema, porque casos parecidos en Estados Unidos que no involucraron al presidente implicaron avances en la justicia con penas de hasta 20 años de prisión para aquellos que estuvieron involucrados en lo que es una manipulación de mercado. Y acá hubo Claro. inversores norteamericanos que perdieron. Ujú, ujú. Eh, este tipo de cosas, ¿no? Bueno, este supuesto error de retuitear algo que terminó siendo una estafa. También los dichos de Milei en Davos y otros desatinos más que ha tenido. Esto le hace perder credibilidad al gobierno frente a los mercados, frente a los inversores internacionales, digamos, porque este gobierno habla mucho de las inversiones internacionales, ¿no? Si fuera otro que tiene una idea más cerrada de la economía, uno ni se preguntaría esto, pero en el caso de Milei, que le da tanta importancia a lo que viene de afuera, ¿esto hace perder credibilidad o no? Yo creo que sí. Fíjate que comienzo de la semana había tenido ese encontronazo con Cavallo por las opiniones que había vertido el ex ministro de Economía Ujú, y terminó despidiendo a la hija de Cavallo, que era nuestro representante, si no me equivoco. Bueno, discúlpame de no recordar en este momento el cargo exacto, iba a decir OEA y no lo es, ujú, sino que era otro cargo de representación diplomática de la hija de Cavallo, lo cual te lleva a 2 temas. Uno, cómo despóticamente se establecen las personas que representan a Argentina en algún lugar. No es por capacidad, sino por vínculos sanguíneos. Y lo segundo, lo rápido de decisiones y lo poco, uno diría, lo poco de análisis antes de tomar una decisión. claro. Porque si esto fue un error con consecuencias muy graves. Y si fue arteramente coordinado con un grupo de personas, fue un partícipe más que necesario en esta estafa. Aunque yo creo que también es necesario, pues Ujú. fue todo muy coordinado en cuestión de segundos. Desde la Sí, emisión sí, del token hasta las órdenes de compra, todo esto es ujú, muy coordinado. Por lo menos no filtró a quien le envió el tweet para que él lo retuitee. Alguien se lo ujú, diseñó, alguien lo elaboró, lo redactó y él lo tuiteó desde su propio usuario de tweet, ¿no? Entonces, ujú, o de X. Bueno, entonces sí, fue todo muy coordinado. muy coordinado. La, Seguro que disminuyó. sí, la hija de Caballo, recordamos, se desempeñaba como embajadora ante la Organización de Estados Americanos, OEA. Ah, Finalmente, Santiago, hablaba con gente relacionada al gobierno y a Milei, que cada tanto se mandan algún mensajito, porque Milei te responde los mensajes, esto me dicen varios, pero me decían en off que lo ven como a Macri en su etapa final, quizás, ¿no? Cada vez más ensimismado, cada vez hablando con menos personas y en pose dictatorial, digamos, recordemos lo que pasó con este jefe del ANSES, que solamente se adelantó a decir algo que iba a suceder en algún momento, como era la reforma jubilatoria, que lo volaron de un plumazo. ¿Ves algo así parecido analizando lo que pasa con Milei? mirá, si eso es así, obviamente uno no tiene ni relación directa ni indirecta. Si es así, tenemos un problema muy grave porque nosotros necesitamos de una conducción política fuerte, pero no dictatorial, Ujú, que logre una cohesión y una coordinación con los otros jugadores políticos importantes. La última vez que te visité hablé de los gobernadores, incluyendo hasta incluso a Kicillof, porque hay que avanzar en reformas estructurales. Debemos ujú, realizar reformas que requieren de un apoyo político que va mucho más allá del micromundo de la libertad avanza. claro. Y para eso
va a requerir de conversaciones, de negociaciones, de alianzas, en el buen sentido que uno puede decir, ¿no? Hasta un ejemplo puede ser, aunque uno no sea del partido, lo que ha hecho Puyaro en Santa Fe, en todo caso, de lograr una coordinación de muchas personas de distintos, Ujú, quizás uno dice partidos políticos, o hasta incluso el propio Hafki en el Rosario, que se ha rodeado de gente del PRO, de distintos lugares y que lo acompaña. ujú, Bueno, quizás uno puede decir es lo que requeriría Milei, menos autoritarismo, si uno ujú, puede llamarlo de esa manera, ujú. y coordinar mucho más con otros jugadores políticos, porque las reformas que tenemos que realizar para en serio entrar en un proceso de crecimiento, basado en que lleguen inversiones reales y no financieras, son monstruosas. Tenemos que subsanar más de 20 años de mal gestión económica del país. Gracias por el contacto, Santiago. No, gracias a vos, Antonio. Hasta luego. Adiós.